Noticias en profundidad. Fernanda Hansen y Octavia Rivas te llevan por la Hora Universo. Clásicos del pop y el rock. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y en Hora Universo queremos profundizar sobre... ¿Tú sabías, Octavia, que más de 1.000 seguidores... Más de 1.000 seguidores... ya. Tiene seguidores falsos, tiene la cuenta de Twitter del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera? Algo así escuché el día de ayer. Según información difundida por El Mostrador, con datos de la aplicación Twitter Audit, que es como una auditoría de Twitter, me imagino, ¿no? Que sirve para distinguir las cuentas reales de las falsas. De los casi 2 millones de seguidores que tiene, por ejemplo, el expresidente, solo un 51% sería real. Exactamente. Ahora, ¿por qué se crean cuentas falsas? ¿Cuál es su uso en la campaña digital? Vamos a conversarlo, ya está en el estudio. Agradecemos su presencia a Nicolás Freire, director del Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Universidad Central. Muchas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Fernanda, a ustedes. Gracias. Llama la atención. Sí, claro. No, lo estaba saludando. Gracias por venir y ayudarnos a entender todo este tema de las redes sociales y cómo los candidatos lo están usando. Favor o en contra. No, me subí al carro para entender un poco de porque llama la atención como en la cuenta de Sebastián Piñera por la cantidad de seguidores que tiene y destaca el dato de que sean 51% solo seguidores reales, ¿no? Claro, tú tuviste un pequeño lapsus porque lo conversábamos hace 2 minutos. No son más de 1.000, son más de 1 millón. Eso, más de 1 millón, tienes toda la razón. Se quedó corta. Justamente te da la imagen de que más efectivamente... De 1 millón. ¿Cuántos seguidores tiene la cuenta? Casi 2 millones. Casi 2 millones. Entonces estamos hablando que casi la mitad son seguidores falsos. Más de la mitad. Más de la mitad. Son, según los datos que reporta Twitter Audit, que es justamente una tutoría de Twitter donde tú puedes actualizar los distintos perfiles y ver cuántos seguidores falsos o cuál es el porcentaje de seguidores verdaderos, ¿no? De cuentas que pueden decirse como verdaderas, pertenecientes a una persona, tiene la cuenta que tú quieras auditar. O sea, aquí lo puedes hacer sobre cualquier cuenta. Y en ese sentido, cuando hablamos de cuentas no verdaderas, son como programas... ¿Son robots? Hay distintas maneras de tener una cuenta falsa. Pueden ser bots o pueden ser trolls. La diferencia está en que los bots son efectivamente manejados a través de programas, de software, que lo que hacen es darle indicaciones de que cada vez que se emite un mensaje desde una determinada cuenta, se aplauda, lo replique el mensaje, lo retuitee, etcétera. Y hay otro tipo de bots que son bots que se dedican nada más que a seguir, o sea, a aumentar tu público, no hacen ningún... Pero como para dar la imagen de que tienes muchos seguidores, simplemente. Pero el día 1 de un bot. Perdón, me quedé con una duda antes del bot. Dijiste también los trolls. ¿Y los trolls serían personas reales que les pagan? Los trolls serían, pueden ser personas reales que les pagan para seguir cuentas. Pueden ser personas que administran más de una cuenta de manera real, pero son perfiles falsos. Perfecto. Y generalmente, bueno, esto en el mundo empresarial, del marketing en realidad, y ahora del marketing político, se da y se ha dado. Es decir, hay agencias, este tema de hecho explotó a través de un artículo que decía que una agencia ha sido contratada por el comando de Sebastián Piñera para manejar alrededor de 100 cuentas por cada uno de los trabajadores de esta agencia, ¿no? De los profesionales que, bueno, eso se da, distintas agencias se dedican a eso, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y no solo en política. Y principalmente esto inicia en otros ámbitos, en otros sectores, sobre todo sectores que están más orientados al marketing político, en redes sociales también. ¿Y los otros candidatos cómo están en este tema de los seguidores falsos? ¿De los bots o trolls? Claro, según Twitter Audit, los dos que están peor en este caso son Piñera y Marco Enrique Jominami. Los dos que están liderando... ¿Cuál es la cifra de MEO en este caso? ¿La tenía o la buscamos? La tenemos, mira, y me das incluso el pase, la tenemos en el Twitter del Observatorio de Política y Redes Sociales, que es @política_IRS. Perfecto, lo busco mientras tú sigues. ¿Y el resto no? ¿Los otros candidatos? No, los otros candidatos presentan porcentajes de veridicidad, por así decirlo, importante. Obviamente va a depender también del tamaño de la cuenta. El que tiene el mejor posicionamiento es Artés, que tiene un número muy menor
de personas que lo siguen. Pero llama la atención que Guille, que tiene un número relativamente importante de seguidores, obviamente nada comparado con lo que tiene Sebastián Piñera, pero tiene también más de un 90% de cuentas. Un 4% de boots tiene Guillera. A propósito de la información que están dando, estoy revisando justamente los datos más duros. Nosotros contrastamos, y eso también es importante porque de alguna manera nos han preguntado y nos han dicho, bien, esta auditoría la hace Twitter Audit, pero ustedes como observatorio, nosotros hacemos otro tipo de mediciones. Ahí te están señalando, el número de Twitter Audit es el número de seguidores followers, seguidores que siguen una cuenta. Pero ¿cuántos son los que activamente participan en la conversación? Nosotros hicimos un ejercicio ayer con respecto al hashtag que utilizó Piñera en una de sus últimas publicaciones y que tiene que ver con el aniversario del postnatal. En el momento en que nosotros nos medimos, tenía alrededor de 100 interacciones. De esas 100 interacciones, llegamos a la constatación que al menos, y con certeza, 33 eran de cuentas falsas. O sea, si nosotros trasladamos la mirada, no ya a los seguidores, a los bot followers, sino que a los bots que son activos, que te replican el mensaje, por lo menos hay un 33%, que también es una cifra no menor, de tergiversación. De replicados falsos como para poder levantar un cierto tema y darle más énfasis. Y moverlo en redes. Claro, ese es la finalidad. Justamente. Tengo las cifras para que la gente no se quede con la duda. Alejandro Guiller, su porcentaje de cuentas reales es de un 96% en total. Beatriz Sánchez con solo 4.490 cuentas falsas. Marco Enrico Minami se acerca en el contexto de Piñera, como bien lo decía, con un 58% de seguidores reales, o sea, todo el resto falso. José Antonio Cast tiene 75% de followers verdaderos y Alejandro Navarro registra un 64% de seguidores reales. De verdad. Un bot, para entenderlo bien, yo te iba a preguntar, ¿lo crea un computador o inicialmente lo crean una persona y después lo administran a través de un programa? Bueno, o desde su génesis es absolutamente... Claro, como para darle el perfil. Claro. No, ahí el proceso de creación de una cuenta tiene que, cumplir con las características que te pide Twitter inicialmente, y que son incluso aquellas de verificar la cuenta a través de un mail, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber detrás una mano humana, por así decirlo. Un humano, al menos el día 1 de un bot. Claro. Y después empieza a cambiar. Ahora, lo importante, entiendo yo, entendiendo que esto es una práctica que tú dices que se hace, que está en la política instalada a propósito de cuentas falsas, de cómo realzar más temas, de cómo provocar realce de ciertas temáticas. ¿Cuál es la implicancia real que tiene esto mismo de redes sociales después en una votación en elecciones, digamos? ¿Por qué finalmente se hace? ¿Tiene o no tiene influencia? Claro. Ya, mira, aquí entramos en un tema que es un poco el que más crítico o el que más crítica le merece a Twitter en particular y a las redes sociales en general. Y es que se dice que las redes sociales... La primera crítica es, pero los que están ahí no van a votar, tienen un sesgo socioeconómico, en Twitter es solo, por así decirlo, una conversación visceral, etcétera. Vamos por parte. Por lo primero, ¿en Twitter es solo una conversación visceral? No. Nosotros venimos midiendo Twitter y en general las redes sociales hace un año, y en Twitter también hay conversación de distintos temas, y eso es lo que aparece también en el informe que ustedes tienen ahí, el informe Interbarómetro. Lo segundo, ¿Twitter tiene influencia en campañas? Sí, hay teoría y hay doctrina que así lo ha demostrado en otras instancias, principalmente en Estados Unidos, donde dicen que estos estudios, estamos hablando de estudios desde la academia, mueven alrededor del 4% de los votos. O sea, 4% de los votos no es menor. No es menor en cuando elecciones que son... Cuando un candidato con 5% tiene la escoba en Chile, vamos. No es menor en condiciones en que las elecciones en Chile se han definido por ese tipo de porcentaje. Y no solo en Chile, en gran parte del mundo son elecciones reñidas. Entonces, cuando tú tienes que luchar por ese 4%, por un 3%, por un 2%, en ese momento el terreno digital se transforma en un terreno clave, como lo pueden ser otros. Y nosotros no estamos diciendo que aquí esté la política del futuro. No, la política se va a seguir dando con las maneras tradicionales, pero se agregan otras. Una de las distintas estrategias es también esta del mundo digital. Y en ese sentido, en el mundo digital y como estrategia, es solamente en esta ocasión, y no tengo claridad si también lo estudiaron, estamos hablando de los candidatos presidenciales, pero también es una práctica que tienen los gobiernos. O sea, por ejemplo, en Argentina, que se hace como un análisis de cómo las campañas en contra de Macri, por ejemplo, se repetía el mismo tuit con las mismas palabras, la misma frase en
no sé cuántas mil cuentas. Hay un ejemplo que es, yo creo, que clarifica justamente lo que tú estás diciendo. No es mío, vamos a dar los créditos, es de Ernesto Calvo, que es un politólogo argentino que enseña en Maryland, en Estados Unidos, que es un importante dentro de la academia. Conversando con él me contaba justamente que él estudió el caso mexicano, y en ese momento él nos comentaba cómo cuando ocurrió lo que ocurrió en Ayotzinapa, ¿no? La muerte calcinada de un gran número de personas, el gobierno mexicano comenzó a utilizar el hashtag. Como se estaba empezando a utilizar el hashtag para dar a conocer esto al mundo, ¿sí? El gobierno empezó a manipular el hashtag, y en vez de encontrar, al inicio tú encontrabas lo que está pasando en Ayotzinapa es horrible, etcétera, ¿sí? Empezaron a aparecer mensajes: ven y visita hashtag Ayotzinapa, ven y realiza, no sé, cualquier tipo de actividad. Entonces contaminaron la conversación. Esa es una de las formas de manipularlo a través de un simple hashtag. Hay otras, como esta, que ya es no solo manipularla dentro de las lógicas propias de la conversación, sino que es manipularla a través de una intervención que podría decirse, o que algunos lo interpretan como trampa. Mi punto es que, está bien, podemos decir que es trampa. Entonces, habría que decir también que en política, cuando se daban otro tipo de manifestaciones en el pasado. ¿Cómo cuál? Tú tienes un ejemplo muy bueno. Sí, no, lo que yo te mencionaba, que era todo lo que tiene que ver desde el punto de vista académico, la diferencia entre participación y movilización, dicho en buen chileno, cuando te dan un chocman o te dan un desayuno por tener que ir a participar de una manifestación política, ¿no? Eso es emblemático. Recordemos la señora que la entrevistan en un acto y me dieron un chocman para venir y un jugo. Es por eso, de hecho, esto en las redes sociales sería aún peor, porque ni siquiera es una persona real a la que se le está pagando por ir, o se le está dando un chocman y un jugo. Es un bot. Sino que es un bot. Claro. Es peor, si lo queremos decir desde... ¿Cómo fue la experiencia en la candidatura de Donald Trump con los bots? Bueno, él creó esta imagen. De hecho, esta es la importancia, yo creo. ¿Es como el ejemplo emblemático? Te lleva al ejemplo emblemático. Ya. Porque uno dice, bueno, y era también para terminar de responder el punto anterior. ¿Qué tan importante es? Twitter genera realidades. Y la genera dos veces. La genera primero en Twitter, y la genera nuevamente en Twitter, pero después de que la noticia de Twitter ha sido reportada por los medios tradicionales de comunicación. Perfecto. Entonces, hay dos momentos. Entonces, terminas por convencer a la gente que es la realidad que tú estás viviendo. Además, Twitter tiene una característica, que es una red tremendamente cercana a los comportamientos homofílicos. Es decir, tú te circundas de personas o de cuentas o de información que te es cercana. No vas a mirar información y cuentas con las cuales tú no estás de acuerdo. Por lo tanto, te va generando una realidad. Eso también nos ha llevado... Y escucho solo a los que van reforzando mi mensaje, y ahí llegamos a la posverdad inmediatamente. Exacto. Ya. Justamente. Entonces, la posverdad es la generación de una realidad. Twitter ayuda a eso. ¿Cómo se usó en Estados Unidos? Trump lo usó de esa manera, generando una realidad en la cual todas sus propuestas de campaña tenían, digamos, se condecían con lo que la gente en torno a él, al candidato, y en torno a las generando redes, temas, claro. Estaban atentos. El tema del muro en México. Hizo lo mismo a través de Facebook, y es algo que se denunció y que claramente se está investigando. Claro, pero te repito, es un uso de las redes sociales, el mismo uso, o mejor su vinculación Rusia, profesor, es lo mismo, pero bueno. Ahí ya no, ahí no metemos, eso nos metemos en otra cosa. Pero lo hizo Barack Obama. De hecho, cuando nosotros miramos dónde empiezan estas cosas, en 2008, en la primera campaña. Y en este sentido, y solo como para terminar, y última pregunta, ¿no? ¿No es algo que debiera normarse, entendiendo el impacto de la creación de realidad, claro, que pueden tener? Mira, yo no sé si ese es el camino que oriente el hecho de que se tenga que normar. Que se tenga que normar es un hecho. Y lo demuestra, por ejemplo, el cambio de opinión que tuvo el CERVEL cuando se hablaba de campañas políticas en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales representan un enorme potencial, justamente en virtud de una ley de financiamiento electoral sumamente restringida en ese sentido, en lo que es gasto, en lo que es propaganda. Por lo tanto, las redes se transforman en un espacio, y como espacio tienen que ser normados. En Alemania recientemente se está discutiendo el envío de un proyecto de ley que limite el comportamiento ofensivo en las redes sociales. Claro, yo creo que por ahí van las cosas. Se van a ir limitando ciertos espacios, de modo que no para no generar realidades,
sino que para tener un comportamiento, digamos, más digno, por decirlo de alguna manera, que pueda, no digo representar fielmente la realidad, porque siguen siendo espejos virtuales de lo que uno vive, pero sí donde se den interacciones que sean un poco más reales. Que esté más, claro, más restringido. Bueno, a propósito de Nicolás. Oye, aprendí lo que era un bot. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación. No es fácil. Queremos agradecerle a Nicolás Freire, director del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, por habernos dado el tiempo de desentrañar estas claves del estudio Interbarómetro. El estudio Interbarómetro del Observatorio Política y Redes Sociales de la Universidad Que lo pueden encontrar en política y redes sociales.cl o @políticairs en Twitter. Ya, que es una cuenta verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, te falta un banner para el gran desafío de Mountain Bike 2017.